amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un cuento muy divertido sobre un perro que ronca cuando duerme y molesta a todos los demás animales dentro de la granja. Así que, ¡vamos a verlo! Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que Ronquido y Gato se despertó. Vaca se despertó. Oveja se despertó. Cerdita se despertó y todos los cerditos también. Ronquido. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. Ronquido. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo Gato. Ya sé, dijo Vaca, y Vaca se acercó a Perro y ¡achí!, estornudó en la oreja de Perro. Ronquido. Ya sé, dijo Oveja, y Oveja se acercó a Perro y ¡bú!, gritó en la oreja de Perro. Ronquido. Ya sé, dijo Gato, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormir otra vez. Entonces Gato hizo miau, ronquido, y Vaca hizo ronquido, y Oveja hizo ronquido, y Cerdita hizo oink, y todos los cerditos hicieron oink, 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 oink. Ronquido. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡tacaracá! Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato, y Vaca, y Oveja, y Cerdita, y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Todos roncando. Muy bien, amigos, pues espero les haya gustado este cuento. ¿Ustedes cómo hubieran despertado al perro para que puedan seguir durmiendo tranquilos? Platíquenme. Y nos vemos en el siguiente cuento.